Nuestra meditación de hoy se titula Colocar las oraciones en el lugar preciso. Hemos aprendido mucho sobre la necesidad de orar más y mejor. Y las palabras se colocan en el lugar preciso y así tienen efecto cuando nos dejamos guiar por Dios, por su palabra y por su espíritu. ¿Cómo colocamos las oraciones en el lugar preciso? Vamos a verlo. Primero iniciemos por Mateo 5, unos versículos que de repente decir, de nuevo estos versículos. Sí, nuevamente vamos a leer Mateo 5 del 43 al 44. Estos versículos a mí me han dicho de todo este año y yo estoy seguro que a ustedes también. Dice Mateo 5 del 43 al 44. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Hacer el bien a los que nos hacen mal. No proferir palabras negativas, ofensivas de maldición a los que nos maldicen. Pero aquí me gusta mucho esto que nos dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Y por qué me impresiona? Porque cuando nos ultrajan, nosotros oramos por ese ultraje recibido y no por quien nos ultraja. Y voy a usar una imagen. Y aquí hay muchos padres. Vamos a imaginar a nuestros hijos, recordar a nuestros niños. Cuando el niño recibe el golpe, ¿qué le dice al papá? ¿Qué le dice a la mamá? Por ejemplo, le pega al hermanito. Mamá, mi hermanito me pegó. ¿Cuántos niños le dicen al papá o a la mamá? Mamá, papá, mi hermanito pega. Y yo quiero que él cambie porque él no puede ser así. Alguien que pega, que es violento. Mamá, haz algo para que ya no golpee a las personas. No, el niño dice, mamá, papá, me pegó y no creo que me pegue más. O sea, el niño está comprometido con algo. Al niño lo que le interesa es que no le peguen más, aunque siga pegándole a los demás. A veces somos así. Oramos porque nos ultrajan y nos persiguen, pero no por esos ultrajadores, por esos perseguidores. Más bien lo que tengo que pedirle al Señor es, Señor, transfórmalo. No es, mientras que no se meta conmigo, yo tranquilo. Eso es colocar la oración en nuestro egoísmo, en nuestros intereses particulares y no en el amor al prójimo. Así que primer dato, coloquemos nuestra oración en la necesidad del prójimo de ser transformado. Porque el prójimo, aunque le guste su pecado, necesita ser transformado. Así que no es decir, mientras que no me peguen, allá los demás. Me preocupa esa persona que hace eso. Ahora, ya vimos este punto donde colocar la oración en la necesidad de los que hacen daño. Pero en Mateo 11:28 también nos dice dónde debemos colocar la oración. Esto está bueno como para ponerle ganchito, o X si estamos sacando malas notas en cada una de estas reglas que debemos poner, en cada uno de estos puntos que tenemos que poner a la hora de colocar nuestras oraciones en el lugar preciso. En Mateo 11:28, ¿qué nos dice el Señor? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. La oración tiene que estar colocada en la confianza, porque nosotros vamos al Señor cuando les dejamos las cargas en oración. Y a veces nosotros somos como aquellos que piden el favor y después siguen tristes porque piensan que no le van a cumplir. Claro, hay muchos favores que a mí no me han cumplido y por eso desconfiamos, pero es que Dios no es las otras personas que andan por ahí fallando. Si nosotros pedimos el favor y seguimos tristes porque pensamos que no nos van a cumplir, tenemos que corregir eso porque se lo estamos pidiendo a Dios. O sea, tenemos que colocar la oración en la esperanza y también en conocer que Dios quiere bendecirnos haciendo justicia. Y esto también nos lleva a 1 Juan 5:14. Cuando nosotros colocamos las oraciones, primero que todo ya vimos en el problema a los demás y no que esa gente nos da problema a nosotros. En la confianza en Dios, tal como dice 1 Juan 5:14, nos acercamos a colocar mejor nuestras oraciones en el lugar preciso. Y dice 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, cuando estamos orando, porque en la oración recordemos que Dios nos está oyendo. Pero aquí hay algo fundamental. La oración debe ser colocada en la voluntad de Dios y no solamente en la nuestra. Por eso es que Él dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El problema de nuestras oraciones es que a veces están colocadas en lo que queremos y punto. Y hasta lo hemos llevado a ese evangelio lleno de decretos. Y yo puse esta plata, Señor, así que ya yo pacté contigo. El Señor no me dijo que iba a pactar. Yo dije, voy a pactar. Y con este cheque, ay Dios mío.
O sea, hay tú, pues, porque a ti te estoy hablando, Señor. Vamos a ver qué haces porque ya yo pacté contigo. Eso es terrible. Nosotros tenemos que colocar la oración en la voluntad de Dios. Por eso que la mejor oración comienza con esto. ¿Qué quieres que yo pida? Dame sabiduría. Y no solo es la mejor oración, sino es la más efectiva y la que menos nos hace perder tiempo. Hay gente que puede estar pidiendo por años y por años no van a tener respuesta porque están pidiendo mal, porque piden conforme a sus deseos, a sus pasiones. Y eso está advertido en las Escrituras. Ahora ya sabemos que también tenemos que colocar la oración en la voluntad de Dios. Así que muy bueno preguntarle al Señor qué es lo que tú quieres. Y tenemos que colocarlo también en la constancia. ¿Por qué? Porque en Romanos capítulo 12, versículo 12, dice lo siguiente: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. No nos cansemos de orar. ¿Por qué, Señor, tú no respondes de una vez? Porque no es el tiempo, porque eso lo tengo planeado para un tiempo después. O tal vez porque es que tú no quieres orar. Y si no quieres orar y yo te respondo apenas ya lo piensas, lo insinúas, entonces menos vas a querer estar conmigo y tienes que desarrollar esa vida de amor conmigo. Bien nos puede decir el Señor. Y finalmente, nuestras oraciones tienen que estar puestas en nuestra humildad. Tienen que partir de corazones humildes. Y eso lo vemos en Santiago 5, versículo 16, cuando nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero ¿quién es el justo que tiene una oración eficaz? El que confiesa sus ofensas y el que escucha la confesión de otros y perdona. Y ora por ellos. Y también le dice a los demás: oren por mí, perdónenme y síganme respaldando. O sea, ¿cuál es nuestro problema? Que cuando se rompe la taza, decimos cada quien para su casa, pero nadie confiesa quién la rompió. Nosotros tenemos que confesar nuestras ofensas. Y con esto ya estamos viendo dónde tenemos que colocar nuestra oración. Nuestra oración de hoy, la de mañana, la de siempre, o sea, todas nuestras oraciones. Y por eso vamos a orar dándole gracias al Señor, porque Él quiere que oremos bien. Señor, muchas gracias por esta meditación de hoy. Gracias porque tú quieres que oremos bien. Oremos pensando en los que nos hacen daño y no tanto en el daño que nos hacen. Pensando con misericordia sobre ellos. Orando con constancia, con confianza, con humildad, queriendo tu voluntad y no la nuestra. Y con humildad reconociendo que fallamos y que necesitamos también confesar estas cosas para sanar a los demás. Señor, gracias porque al final de cuentas, ¿qué nos dices en resumen? Oren con humildad, misericordia, con santidad. Oren más y mejor. Señor, yo sé que las oraciones eficaces de los justos tienen poder porque tú lo dices. Siendo justos, Señor, nuestras oraciones serán cada día más agradables a ti. Gracias, Señor, por lo que hoy nos has enseñado. Muchas gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén.